Eh, Hola con todos. Hoy vamos a ver cómo crear un sistema de recomendación. En este caso vamos a hacer un sistema de recomendación de películas. Sin embargo, esta metodología puede aplicarse a diversas industrias, ya sea a un local comercial, el cual necesite recomendar o dar un servicio más personalizado hacia sus clientes, en el sector bancario o en diferentes industrias. Se puede utilizar la misma metodología y bueno, vamos a ver primero una demo, cómo funciona. En este caso, se ha creado un sistema de recomendación para pronosticar para recomendar las mejores películas o las películas más relacionadas de acuerdo a, a la película que se elige. En este caso podemos ver si es que elegimos Avatar, la película de James Cameron, pues vemos que el modelo nos dice que si es que nos gustó Avatar, probablemente también nos guste Titán, Small Soldiers, etcétera. Podemos elegir Spider-Man 3 y de la misma manera está corriendo un modelo de Machine Learning en el backend, el cual está haciendo todas las ejecuciones, todo el modelo, todo el cálculo para ver cuál es la película que, que nos recomendaría. Todos estos modelos son usados tanto en Spotify como en Netflix y todas las grandes compañías para pronosticar sus productos. En este caso en Spider-Man 3, pues obviamente nos va a recomendar Spider-Man 2, la uno, The Amazing Spider-Man con Emma Stone, igual la uno y esta película que no sé cuál sea. Entonces, básicamente así es como funciona aquí en el frontend, en la experiencia de usuario y bueno, vamos a pasar al código, a ver cómo es que se hace. La verdad es muy sencillo bueno, vamos a utilizar una instancia de Jupyter Notebook, bueno, en Google Colab, ya que es más fácil y un poco más didáctico el realizar los programas aquí y además que no gastamos los recursos de nuestro computador. La base de datos que vamos a usar es la base de datos de MDB 5000, 5000 películas, la cual se encuentra en Kaggle. Aquí en la parte de acá la podemos descargar los CSV y vemos que básicamente tiene información sobre, bueno, aquí los créditos de la película, tenemos el- el código de la película, el ID, el título, el cast y el crew, es decir, todas las personas que estuvieron involucradas en la película. Y en la otra base de datos está ya eh, información sobre qué tipo de película es, el género, dónde está el homepage, el ID nuevamente de la película, las palabras claves y así sucesivamente el overview de la película, quién fue producido, los actores, etcétera, etcétera. Entonces, estos dos bases de datos nos descargamos y lo cargamos a nuestra instancia en Google Colab. Lo primero que vamos a hacer es importar las librerías que vamos a utilizar, normalmente NumPy y Pandas. Esta librería AST la vamos a usar sobre todo para poder analizar y evaluar el código en Python en forma de árbol sintáctico abstracto. Y este último comando es básicamente para que Jupyter Notebook nos muestre todas las columnas. Lo primero que hacemos es leer los datasets y crear los data frame. En este caso podemos ver que que en el data frame movies tenemos alrededor de 4803 filas con 20 características, 20 columnas y aquí podemos ver toda la información en la cual, como les comentaba, está los productores, dónde se hizo la película, cuándo se nació, cuándo se estrenó y así sucesivamente. Y aquí en los créditos tenemos información sobre el cast, es decir, los actores y todo el equipo que estuvo involucrado en la película. Aquí tenemos Movie ID, que es el ID de la película, y el título. Esto será muy importante porque nos va a permitir unir ambas bases de datos. En este caso la vamos a unir por título. Tenemos, ¿no es cierto? Aquí tenemos el título y acá también está el título. Entonces vamos a unirlas acá. Vamos a unir las dos bases de datos para concatenar toda la información. En este caso utilizamos la función merge de pandas y aquí vamos a eliminar la información que tenga valores nulos. Ejecutamos el comando y podemos ver ya todos los datos unidos, las dos bases unidas. Acá tenemos que lo unimos por el título. Perfecto. Después de ello vamos a elegir las columnas que consideramos importantes para poder hacer este sistema de recomendación. En este caso, el ID de la película es importante ya que nos va a ayudar eh,
obtener, bueno, ya cuando creemos el frontend con Streamlit, vamos a utilizar el ID de las películas para poder llamar la carátula y alguna información a una API. De la misma manera tenemos el título de la película, el overview, que es básicamente como la sinapsis de, de la película, es como un resumen, los géneros, o sea, porque una película puede eh, estar diseñada para o que contenga diferentes géneros, puede ser acción, pero también puede ser ciencia ficción y así sucesivamente. Las palabras claves, que básicamente son una película, por ejemplo, en esta que vemos que es Avatar, pues cultura Clash, puede ser también ciencia ficción, etcétera. Entonces, esas son las películas claves que caracterizan em, dicho movie. El cast y el crew, que son básicamente las personas que, que han estado involucrados en la película. Entonces aquí solamente obtenemos estas columnas y aquí ponemos un head para ver que esté todo correcto. Tenemos el overview, el género, las palabras claves, el cast y el crew. Aquí debemos de crear un programa, ya que aquí lo que nos interesa, por ejemplo, en géneros, no nos interesa el ID y básicamente el ID solamente lo que nos interesa es el nombre, ya que la base de datos que nosotros tenemos nos retorna, en este caso en estas columnas, un archivo, no, un formato JSON. Entonces nosotros nos tenemos que identificar la parte name y que nos devuelva el género. Entonces básicamente es lo que hace esta función. Resulta que le pasamos un texto y lo iteramos sobre ese texto, es decir, sobre todo esto. Le decimos que vaya agregando en una lista todo lo que compete a name. Es decir, extraemos el valor correspondiente a esta clave. Aquí creamos esta función y luego lo aplicamos para cada fila. En este caso, como género y keywords tienen la misma estructura, ambos tienen el name ahí, entonces ejecutamos para ambos y obtenemos una lista. En este caso, de géneros, vemos que tenemos una lista que es acción, aventura, fantasía, ciencia ficción, y las palabras clave son Cult of Life, Future, Space War, etc. Y así sucesivamente para cada fila de la columna género y keywords. Em, bueno, aquí yo puse para ver más o menos qué es lo que hace esta, esta parte del código, básicamente. Ese es un ejemplo de la información que está aquí y lo que hace este módulo de AST es un poco reestructurar en forma de árbol para que pueda optimizar mejor la búsqueda. Luego vamos a crear otra función, en este caso la vamos a llamar, bueno, la llamé convert3 y básicamente lo que hace es lo mismo de antes, lo mismo de antes, lo mismo de la función convert, pero nada más que esta vez la vamos a limitar a 3, ya que aquí lo que no, a la variable o a la columna a la cual nosotros vamos a aplicar es la columna cast. Y aquí en la columna cast básicamente nos está toda la información de los actores de dicha película. Y entonces ustedes saben que en una película existe un montón de actores. Entonces nosotros vamos a elegir los tres nada más porque son los tres principales. Aquí podemos cambiar el número si es que queremos elegir 5 o 10. Pero en este caso le elegimos tres ya que elija los tres actores que están al inicio. Es decir, normalmente son los principales. Por ejemplo, aquí en Piratas del Caribe tenemos a Johnny Depp, Orlando Bloom y a Keira, que eran los actores principales. Y así sucesivamente. Aquí nosotros podemos cambiar a 5 a 7 dependamos del contexto, del modelo que queramos realizar. Luego, bueno, en caso de que no se quiera usar una nueva función, podemos ejecutar la misma función convert esta a la columna cats y con este comando extraeríamos, eh, aquí estamos extrayendo los tres primeros actores en este caso, que podríamos cambiar a 4, 5, pero claro, siempre y cuando nosotros hayamos ejecutado la función convert y no convert 3. Pero bueno, en este caso como ejecutamos convert 3 no lo vamos a usar. Y por último vamos a igual a crear otra función para el tema de los directores, ya que en este caso la estructura del crew, ya que los directores están en el crew, era un poquito, es diferente, entonces lo que nosotros hacemos es hacer una evaluación al JSON de dicha columna y le decimos, ok, busque la clave job y en caso de que sea igual a director, pues me retorna el nombre.
Básicamente es lo mismo de las anteriores funciones. Le ejecutamos la función y luego la aplicamos acá a crew y vemos que nos retorna los directores. Hay en algunas películas hay uno, dos, máximo dos directores, si no estoy mal. Por ejemplo, en Avengers Endgame, los hermanos Russofro, los dos fueron dos directores. Entonces, una vez que ya tuvimos nuestra base de datos, empezamos ya a hacer una base de datos limpia, empezamos a hacer un poco de transformaciones para poder tener una base de datos óptimas y realizar el modelo de Machine Learning. Aquí lo primero que hacemos es a la columna de Overview, separar a todas las letras en caracteres individuales. Entonces, como vemos aquí, está en una sola frase, pero acá ya está separada por comas y está dentro de una lista. Luego aquí nosotros creamos una función para separar o eliminar más bien los espacios. Entonces creamos esa función y aplicamos a todas las columnas. Y como vemos aquí ya, por ejemplo, en Culture Crash, pues ya se eliminó el espacio. ¿Por qué hacemos eso? Porque luego al momento de hacer el modelo de Machine Learning, primero debemos de vectorizar. Entonces esto es eh, una práctica que se hace para optimizar dicho proceso. Y por último vamos a crear una columna que se llama tags, la cual va a contener toda esta información de overview, de géneros, de keywords, etc. Entonces aquí vamos a sumar todo y al final nos va a entregar una columna con toda la información que ya había mencionado antes. Y como ya no nos sirven las otras columnas, pues las vamos a eliminar. Y nos queda la Movie ID, el título y los tags, que en los tags está toda la información que nosotros necesitamos para poder hacer el modelo o el sistema de recomendación. Em, por último, vamos a, a crear bueno, aplicar una función lambda. Bueno, aquí está explicado, se toma la lista X de la columna tag, se utiliza el método John para unir los elementos de la lista con espacios. Es decir, si ve aquí tenemos una lista con comas separados, pero nosotros vamos a eliminar todo eso ya que sea todo una sola frase, por decirlo así. Y ya tenemos lista la base de datos para la creación del modelo de Machine Learning, el cual nos va a permitir tener un sistema de recomendación. Eh, Primero que debemos hacer es importar de la librería sklearn el módulo para vectorizar, en este caso se llama Count Vectorizer. Esto lo que nos va a permitir es crear instancias o una matriz de, de parámetros para, para poder luego aplicar una técnica de similitud a las palabras, en este caso, que están en los tags. Entonces aquí nosotros creamos el método, ¿no es cierto? Aquí decimos que necesitamos un máximo de 500 palabras y este stop words nos dice que como en inglés hay, y al igual en español hay palabras como la, el, que no sirven, no llevan información, entonces en inglés hay, de la misma manera hay este tipo de palabras las cuales las va a ignorar. Aquí creamos ya la función y la aplicamos acá, en este caso, a nuestra columna tags. La columna tags y aquí podemos ver que se crea un vector. En pocas palabras, lo que buscamos hacer es transformar todas estas palabras en números, porque los modelos de Machine Learning y bueno, la computación en general no entiende palabras, sino entiende números. Entonces lo que nosotros hacemos es vectorizar estas palabras para luego aplicar diferentes técnicas y poder tratar esta información en números y no en palabras. En este caso, al tener ya ese vector, lo que aplicamos es una medida de similitud. Por ejemplo, ¿cómo funciona esto? Nosotros, después de vectorizar, vamos a crear o se crea un mapa, por decirlo, un mapa semántico. Por ejemplo, un ejemplo claro puede ser, si es que estamos aquí, podemos tener a perros y gatos, obviamente ya vectorizados, cercanos, porque la distancia de ellos puede ser menor, porque normalmente son perros domésticos que están o tienen bastante cosas en común, como que se usan de mascotas, normalmente viven en la ciudad, en zonas habitadas, son amigables al ser humano, etcétera. Pero si es que comparamos, por ejemplo, con un cocodrilo o una llama, pues la distancia del perro con respecto al cocodrilo va a ser mayor, porque no comparte muchas características, mientras que la distancia entre perro y gato va a ser menor, porque sí comparte características. Entonces todo esto en teoría se vectoriza, se convierte palabras en números, en matrices para poder calcular esta distancia, la cual lo hace esta función que habíamos comentado antes. Y
existen diferentes medidas para ver esta distancia en este caso, entre perro, gato y cocodrilo. Eh, pero para este caso vamos a utilizar la distancia del coseno, la cual va a calcular la distancia, no entre perros y gatos, sino por ejemplo la distancia entre el tag de la película Avatar y el tag de la película, en este caso Piratas del Caribe, a ver qué tanta similitud hay entre dichas características, perdón, entre dichas películas. Y lo que se hace es, bueno, aplicamos todo el coseno el- y bueno, aquí obtenemos una matriz con todas las distancias, la comparación entre películas. Y básicamente tendríamos ya el modelo, digamos la base como tal. Aquí, bueno, le corrí un tema sobre todo para comprobar cómo se obtiene el índice. Por ejemplo, aquí vi que de la película Lego, el índice o el ID más claro es 744. Entonces, bueno, era más un tema de comprobación, pero eso lo aplicamos aquí, básicamente. Y esa es la función que vamos a usar para recomendar las películas. Es decir, creamos una función en donde le pedimos al usuario que nos pase el nombre de una película, sacamos el índice de esa película, ¿no es cierto? El título es igual a movie, nos da el índice, es decir, este número, y a raíz de eso aplicamos la distancia y empezamos a buscar las similitudes. Es decir, aquí nos dice la similitud, buscamos el índice, ¿no es cierto?, que nos da dicha película, hacemos una lista y luego la sorteamos o la ordenamos de, la ordenamos de menor a mayor y aquí nos retornamos un solo valor, es decir, la película que nosotros estamos buscando, que esa va a ser la distancia. Y por último, lo que hacemos es enumerar las cinco películas más similares. Obviamente debemos excluir la primera película porque, o la película que nosotros ingresamos, porque si buscamos Avatar, obviamente la película más cercana en el mapa semántico va a ser la misma película Avatar, ya que la distancia va a ser cero, entonces nosotros excluimos ese primer resultado. Por lo tanto, aquí va uno en lugar de cero. Y así más o menos funciona este pequeño programa, lo corremos y luego lo podemos aplicar. En este caso, por ejemplo, Spider-Man 3, obviamente nos va a recomendar, dado la base de datos que tenemos, Spider-Man 2, Spider-Man 1, The Amazing Spider-Man, etcétera, etcétera. Aquí nosotros limitamos a 5, pero bueno, puede ser cualquier tema, cualquier otro número. Por ejemplo, aquí si ponemos esta película, yo qué sé, esta de Batman, tenemos acá, ejecutamos. Y aquí ya por ejemplo, nos recomienda las otras películas de Batman. Básicamente ese es el modelo de Machine Learning y lo que nosotros tenemos que hacer es guardarlo para luego poder implementar en un backend y, y luego poder utilizarlos en diferentes entornos de aplicaciones web, que ya vamos a ver más adelante. Bueno, aquí nosotros importamos Pickle, que básicamente vamos a guardar es la base de datos, Mobilits, ya que nosotros necesitamos la información más bien la lista de películas. Y también en este caso vamos a descargar o a crearnos el PKL del modelo. Básicamente esta es la información, la base de datos y este es el modelo. Nosotros ejecutamos y nos entrega dos archivos PKL, que como les digo, este es el modelo y este es la lista de películas. Y bueno, aquí ya le vamos a pasar ya a Visual Studio Code. Básicamente todo lo que vimos está en este Jupyter Notebook. Y nos pasamos acá a Visual Studio Code porque vamos a crear una página web para que les mostré al inicio para poder visualizar de mejor manera esta aplicación. Luego se podría subir algún servicio en la nube para que funcione en línea 24/7. Básicamente lo que se hace es, primero vamos a crear una función en la cual nos va a retornar, es decir, nos va a retornar información sobre todo el tema de las imágenes de cada película, es decir, los pósters, sobre todo para que se vea más o menos la aplicación web. Entonces utilizamos la API de MovieDB, lo configuramos, la verdad no es cosa del otro mundo, y de acuerdo al Movie ID, pues nos va a retornar el póster de cada película. Luego, lo que más nos compete a nosotros es este tema de la función de recomendación, que es básicamente la misma que vimos aquí. Entonces aquí nos dice, creamos la función de recomendación, es básicamente la misma. Se sortea, perdón, se ordena de mayor a menor, se tienen las películas recomendadas y así sucesivamente se van almacenando las películas y los pósters en unas listas para que luego se puedan ver en el frontend.
esas son las funciones. Y luego aquí configuramos Streamlit, ya que la aplicación web se va a hacer por Streamlit. Aquí solamente configuramos el sidebar, un header. Igual aquí, bueno, esto es más para desde el del sidebar. Y aquí es más temas de diseño. A partir de aquí ustedes pueden modificarlos como sea. Pero lo que más importa en temas de Machine Learning es de que aquí nosotros cargamos el modelo, el punto PKL, como vemos. Aquí obtenemos la lista de valores, y es decir, esa lista desplegable que vimos al inicio para que el usuario no pueda poner cualquier cosa. Em, y luego llamamos a la función recomendación, ya que recomendación nos devuelve dos valores, como vemos acá en recommend. Retornamos el nombre de la película y el póster, y el póster lo llamamos desde el API, desde MovieDB. Y básicamente eso es cómo funciona. Para ejecutarlo pondremos stringlit run.py, y aquí tenemos ese es un sidebar que lo puse, sistema de recomendación, y aquí podemos elegir la película. Entonces, aquí esta parte es lo que funciona el primer archivo de PKL, sobre todo para mantener limitado el tema de ingesta de información. Por ejemplo, aquí podemos X-Men, yo qué sé, no, los, sí, los de X-Men, ¿qué nos recomiendas dado X-Men? Entonces aquí lo que hace es llama al modelo PKL, dice ok, al archivo PKL que está el modelo, dice que ok, este usuario ingresó a X-Men, cuáles, dado los tags de esta película, cuáles son las que recomiendas, y nos da esto. Dice, ok, dice las películas dentro del mapa semántico más próximas a X-Men o a los tags de X-Men es X2, X-Men, The Last Stand y las demás películas de X-Men. Y por último tenemos a Wolverine. Por ejemplo, aquí podemos ver otra, no sé, se me viene a la mente de Robin Hood, otras recomendaciones. Nuevamente coge los tags, ve dónde está el tag de Robinhood y ve su cercanía, los tags más cercanos um, a dicha instancia. Y bueno, para obtener todos los pósters de cada película, pues eso es el uso de la API de MultiV. Y bueno, básicamente eso sería todo, y